La botella está disponible. Gracias. Les voy a leer rápidamente una pequeña semblanza de lo que es Daniel Lipskin. Nace en 1946, es un arquitecto estadounidense de origen judío polaco. Nació en Polonia de la posguerra, estudió música en Israel y en Nueva York y llegó a ser un intérprete virtuoso. No obstante, decidió abandonar la música y dedicarse a la arquitectura. Estudió primero en Cooper Union for the Advancement on Science and Art en Nueva York y obtuvo posteriormente un título de posgrado en la Universidad de Essex en Inglaterra. A los 21 años, Lipskin adquirió la nacionalidad norteamericana. Lipskin es un arquitecto de prestigio internacional apreciado por sus proyectos de edificios y sus planteamientos urbanísticos. Ha introducido en la arquitectura nuevos conceptos que han provocado intensas discusiones dentro de la profesión. También se caracteriza por abordar los proyectos de forma multidisciplinaria, es decir, resolviendo absolutamente todos los proyectos, subproyectos de su propio diseño. O sea, en realidad él estaba total y ha estado siempre total al mando de todo lo que son las partes de sus proyectos. En 1990 estableció su estudio en Berlín al ser el ganador del concurso convocado para diseñar el muy conocido Museo Judío. Desde entonces, el despacho ha realizado proyectos de grandes museos, centros culturales y edificios comerciales alrededor del mundo. Lipskin ha dado clases y seminarios en numerosas universidades de diferentes países, como en las de Pensilvania, Karlsruhe y Toronto. Ha recibido varios premios y distinciones importantes y ha sido nombrado doctor ad honoris causa por diversas universidades, entre ellas las de Berlín, Edimburgo y Chicago. En 1903, Lipskin, con su Torre de la Libertad, resultó ganador del concurso convocado para diseñar el plan de reconstrucción de la llamada Zona Cero en Nueva York, donde se encontraban las dos torres gemelas del World Trade Center, que quedaron totalmente destruidas en septiembre del 2001. El diseño original que él propuso sufrió bonificaciones por razones de seguridad. En el año 2009, la Torre de la Libertad pasó a ser denominada como One World Trade Center. Esos son rasgos generales. En realidad él mismo responde a muchas preguntas, pero es importante que noten, incluso en la entrevista se ven varios de sus proyectos, su opinión personal, su visión de la arquitectura. Creo que es importante, es toda una lección a alto nivel. Así es que no perdamos más tiempo, vamos adelante. Y ya les comparto. ¿Se está viendo? La arquitectura es muy positiva. Es el arte más optimista de todas. Porque No se está viendo. No se está viendo. Mejorar nuestra vida más que cualquier Pero otra. yo no se los... Tornarla más práctica, más hermosa. No se ve. ¿Está puesto compartiendo pantalla? Sí, es correcto. Si no, le aparecería un mensajito que dice que no puede. A ver, voy. Voy a echar para atrás. Ahora sí.
sí, ya ahora sí. La arquitectura es muy positiva. Es el arte más optimista de todas porque consigue materializar avances. Es capaz de mejorar nuestra vida más que cualquier otra disciplina, de tornarla más práctica, más hermosa. ¿Qué pasó? No entiendo, paró. Sí, no se ve más. Guido, por favor, yo la subí en Facebook, en el grupo de Facebook. Pásela desde ahí a ver si ahí está. Simplemente es cuestión de abrir abajo y abajo dice ver video. Listo, ya lo voy a ver. Gracias. No entiendo por qué hay problemas. Listo, ya lo voy a compartir. Lo que pasa es que sí, es el video es un poco complejo. Voy a... La arquitectura es muy positiva. Es el arte más optimista de ¿Lo todas escuchan? porque consigue materializar avances. Sí, Es capaz de mejorar nuestra Listo. vida más que cualquier otra disciplina, de tornarla más práctica, más hermosa. Daniel Libeskind ríe con ganas. Eso cuando no está filosofando sobre música, dibujo o arquitectura. Se describe a sí mismo como un optimista. ¿Cómo puede alguien llegado de una disciplina ajena hacerse un nombre en un terreno tan competitivo como la arquitectura? Un espíritu creativo de gran talento. Empezó como músico y no fue hasta relativamente tarde que se dedicó a la arquitectura. Llegó al Olimpo de los arquitectos con más de 50 años, pero no tardó en despuntar. Dirigir multitud de grandes proyectos en todo el mundo ya es algo normal para él. De carácter pausado pero tenaz, sabe que siempre puede haber sorpresas, como el Museo Judío de Berlín. Fue él, de entre todos los candidatos, quien se adjudicó el contrato a pesar de que nunca había dado forma a un edificio. ¿a ustedes les falla o es a mí? No había realizado ningún proyecto importante. No, a mí también se me Este queda fue como el primer pegado. edificio que diseñé. Nunca me había Y a presentado. mí también, profe. Porque La no, suerte de que era anónimo. porque no lo vemos como cada uno por separado y damos el tiempo al video y nos reunimos después de que todo lo veamos. Es un poco más práctico.
como para verlo fluido. Sí, yo creo que es mejor pasar el link y verlo cada uno, porque sí, se me está pegando mucho. No entiendo por qué. Si desde ayer lo estoy viendo perfectamente fluido. Debe ser el internet que está fallando. Yo lo veo fluido acá. El problema es la transmisión, no sé por qué está fallando. Bueno, por último, tratemos de verlo, pero en pantalla pequeña, no en pantalla grande. ¿Qué obras hiciste antes? Muéstranos tu licencia, dónde trabajaste, qué tamaño tiene tu oficina. No tenía oficina, vivía solo en un edificio de apartamentos con algunos amigos. No había diseñado ni una sola obra de arquitectura. El Museo Judío se inauguró en 2001. ¿Cómo ve hoy Daniel Libeskind su primer edificio 20 años después? Siempre me ha parecido que el edificio tiene un aire fresco, que no ha envejecido. Por supuesto, han pasado muchos años desde su construcción, pero a mí me parece siempre nuevo, por su luz y sus espacios inesperados. Pasillos inclinados, esquinas y ángulos por todas partes. Una arquitectura que estremece, que deja una impresión física. Especialmente en los denominados voids, los espacios vacíos que recuerdan a los desaparecidos, las víctimas del Holocausto. Mirándolo a la distancia, ¿volvería a diseñarlo igual? En la arquitectura y en el arte en general, solo hay un camino. No es negociable. Tienes la tarea de crear algo. No puedes estar probando proyectos. Hay que entender cómo funcionará. Hay que pensar en cómo hacer que resista el paso del tiempo. Porque la arquitectura no es un experimento, es un hecho. Por eso lo diseñé así. Daniel Libeskind ya había participado en concursos de planificación urbana en Berlín en la década de los 90, como en el rediseño de Alexanderplatz, el corazón de la Berlín reunificada. Sus competidores eran partidarios de derribar los poco estimados edificios socialistas. Daniel Libeskind quería conservarlos, aboga por una arquitectura con edificios viejos y nuevos, sin prejuicios ideológicos. Creo que en el fondo sí gané la competencia. Los proyectos de derribarlo todo y reconstruir Alexanderplatz han fracasado. Alexanderplatz en sí no está mal. Es una plaza bastante linda, solo que necesita más vida. Los edificios que se construyeron en Berlín en las décadas del 60 y del 70, estos grandes complejos en algún momento quedaron anticuados. Por supuesto, pero lo cierto es que existen la buena y la mala arquitectura. La buena arquitectura, incluso la del llamado brutalismo o la de la posguerra, puede ser grandiosa. Destaca entre la mediocridad. Pero sí, hay arquitectura que pertenece a una época determinada. Daniel Libeskind rehúye la mediocridad. Quiere dejar huella con sus edificios y pronto pasa a ser considerado un especialista de la arquitectura simbólica con sus espectaculares museos y monumentos conmemorativos en todo el mundo. Sus edificios son emblemáticos y llevan la inconfundible firma del arquitecto, asimétricos, dinámicos, oblicuos y angulosos. ¿Usted prefiere las proporciones especiales, las esquinas y los ángulos? También podría diseñar con curvas, pero normalmente no lo hace. ¿Por qué? No tengo una respuesta. No sé por qué. Lo hago sin más. No es algo premeditado. No es que decida hacer una ventana oblicua después de meditarlo. Simplemente sale así. Cuando dibujo la ventana, no es así. Es así. No hay una fórmula. No es algo que pueda plasmar en una teoría. Es solo algo que me parece correcto en ese espacio en particular, en ese proyecto en particular, en ese edificio en particular.
En Dresde, Sajonia, Daniel Libeskind lleva a cabo uno de sus diseños más radicales, una enorme cuña de acero clavada en el antiguo edificio clasicista del Museo de Historia Militar. La arquitectura como un manifiesto contra la guerra y la violencia armada. El vértice apunta a la ciudad que quedó en ruinas tras el bombardeo de los aliados en 1945. Las ciudades son como los seres humanos. Tienen una herencia y hay que conectar con ella, pero no mediante la nostalgia, el sentimentalismo o la imitación, como Disneylandia. Incluso si se construye un edificio exactamente como en el pasado, sabemos que es falso, que es solo una fachada, una estratagema para hacernos creer algo. Así que sí, la historia forma parte de nuestras vidas. Daniel Libeskind nació en 1946 en Lodz, en el centro de Polonia. Sus padres, sobrevivientes del Holocausto, emigraron con su familia de la Polonia comunista a Israel. Daniel tenía 11 años. En 1960 emigraron de nuevo a Nueva York. Para mí el hogar no tiene nada que ver con un trozo de tierra, con un territorio, ni con la sangre o el suelo. El hogar es la gente. Soy un inmigrante, no nací en Nueva York, crecí en regímenes totalitarios. Cuando llegué a Nueva York, olí literalmente la libertad, ese aroma de diversidad y complejidad, la jungla que también es la democracia. Tuve suerte, mis padres eran entonces obreros en una fábrica, pero en Nueva York tuve la oportunidad de estudiar, de obtener una educación. No fui a una costosa universidad de élite, fui a escuelas que eran gratuitas y daban becas completas a sus estudiantes. Daniel Libeskind creció en el Bronx. La familia vivió en uno de los primeros edificios cooperativos de Nueva York. Hoy, décadas después, su estudio de arquitectura está ubicado en uno de los barrios más caros de la ciudad, Manhattan. Allí trabaja en el que probablemente sea su proyecto más difícil desde el punto de vista emocional. Su proyecto más importante es el Plan Maestro de la Zona Cero de Nueva York, en Manhattan, donde murió mucha gente, casi 3.000 personas en el terrible atentado. ¿Dónde estaba usted entonces? Yo estaba en Berlín en 2001, durante los atentados de Nueva York. Acababa de abrir mi oficina aquí en Berlín. Pero cuando vi las imágenes de la destrucción de Nueva York, les dije inmediatamente a mis colegas y a mi mujer que tenía que volver a la ciudad. Participé en un concurso muy complejo y se me adjudicó el contrato como planificador principal de toda la obra. Se trataba de diseñar un lugar en el que había habido miles de víctimas y cómo revivir la idea de Nueva York, de democracia y libertad. Daniel Libeskind diseña nuevos rascacielos, zonas residenciales y comerciales. Deja al descubierto los cimientos de las torres del World Trade Center destruidas. Rechaza la idea de construir sobre una suerte de fosa común, quiere dejar un lugar para el recuerdo. Aporté muchos elementos simbólicos. La torre más alta, de 1.776 pies de altura. Uno podría pensar que es solo un número, pero los números son importantes. 1.776 es la fecha de la Declaración de Independencia. Están las cascadas, que amortiguan el ruido de las calles de Nueva York. Esa era mi idea, crear una conexión entre los edificios culturales y los negocios, crear un equilibrio entre la memoria y el optimismo por el que Nueva York es tan famosa. Para mí era importante hacer visibles los pilares y los cimientos. En aquel momento era solo un terreno edificable, nadie lo declaró zona especial. Yo tenía claro que se trataba del espacio público y del recuerdo. Ahora se ha convertido en un barrio animado, ya no es un lugar sombrío.
Algunos críticos dicen que sus edificios son demasiado simbólicos. ¿A usted qué le parece? Alguien muy sabio dijo una vez que no hay nada en el mundo que no sea simbólico. Estamos condenados a buscar el sentido de las cosas. Incluso el edificio más absurdo te está diciendo algo que no tiene nada que decir. Es muy triste. Todo entabla un diálogo con nosotros, no hay escapatoria. Algunos arquitectos piensan que los edificios son abstracciones, que no tienen significado. Que piensen lo que quieran. En 2016 ve la luz en Berlín el primer edificio residencial que Libeskind construye en Alemania. Viviendas de propiedad exclusivas en un terreno baldío del centro de la ciudad, una parcela que perteneció a propietarios judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Daniel Libeskind llama al edificio Zafiro, una piedra preciosa, brillante, áspera, dura, duradera y resistente como Berlín y los berlineses. Y es sostenible. Los paneles de cerámica recubiertos de titanio convierten el dióxido de carbono en oxígeno como las plantas. Para que su arquitectura sea respetuosa con el entorno, Libeskind utiliza las últimas tecnologías y recurre a menudo a materiales regionales, como en el Centro de Congresos de Mons, Bélgica. Una banda de madera de robinia autóctona y aluminio, atravesada desde el exterior hacia el interior por piedra azul belga. El resultado es un edificio diáfano, luminoso y económico, gracias a un concepto minimalista y a los materiales regionales. Para él la ecología es importante, incluso cuando construye de forma menos modesta. En Keppel Bay, Singapur, las franjas verdes conectan los rascacielos a alturas vertiginosas y ayudan a bajar la temperatura. Doble acristalamiento, reciclaje de agua, energía solar. Libeskind utiliza todo el repertorio propio de la construcción ecológica. La sostenibilidad es clave. No podemos seguir explotando el mundo como hasta ahora. Pero la sostenibilidad también tiene que ver con el recuerdo. Por eso incluso conservamos las ruinas, las desempolvamos, porque contienen recuerdos y queremos protegerlos. Recordar es, por tanto, el verdadero objetivo de la sostenibilidad. Si hay algo que vale la pena recordar, lo cuidas. Usted ha construido grandes complejos residenciales en varios países, también en Asia. Eso tiene más que ver con el diseño urbano. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se construyen grandes estructuras? Me dedico a la vivienda porque para mí es lo más importante que pueden hacer los arquitectos. Construir casas para la gente. No juzgamos las ciudades por lo buenos que son sus museos, sino por lo bien que vive la gente en ellas. Construyo viviendas asequibles, también en Nueva York, en Brooklyn, en diferentes barrios. Asequible porque los departamentos tienen que ser muy pequeños. ¿Cómo se les puede dar un aspecto especial? ¿Único? ¿Cómo se consigue que entre la luz y cómo se puede crear una sensación de comunidad en estos bloques? Eso forma parte del diseño de un edificio y de la planificación urbana. Así que no se trata solo de torres de lujo para quienes puedan permitírselo. También me interesan las viviendas para la gente corriente. Es todo un reto, porque hay muchos ejemplos tristes de edificios de viviendas que parecen cárceles. Quiero demostrar que también se puede ser innovador en este campo. En el barrio neoyorquino de Brooklyn, hay cada vez más personas amenazadas por la pobreza, sobre todo mayores de la comunidad negra. Faltan viviendas sociales. En Bedford-Stuyvesant se está construyendo un edificio para personas mayores siguiendo un diseño de Daniel Libeskind. Casi 200 pisos para personas socialmente desfavorecidas que de otro modo podrían quedarse sin hogar.
Casi nadie sabe que Daniel Libeskind, el arquitecto de los grandes íconos, también construye edificios que nada tienen de espectacular. En las afueras de Frankfurt del Meno se está construyendo un barrio residencial con casas para la clase media alta. Usted construye en Asia, Estados Unidos o Europa. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hay alguna? La historia es diferente en cada caso. Si se construye un edificio chino en Varsovia o a la inversa, uno polaco en Pekín, algo va mal. La perspectiva se tuerce, los dibujos se han mezclado, por así decirlo. Cada lugar tiene su propio carácter, como las personas. No se puede cambiar cambiando la apariencia. Y está claro que lo que todos tenemos en común es que siempre es complicado construir, sea donde sea. Después de miles de años de desarrollo, podemos escribir algoritmos, solo hay que pulsar un botón en un dispositivo digital. Está la inteligencia artificial, pero como arquitectos tenemos que seguir cavando en la tierra. A veces las diferencias culturales pueden dificultar la comunicación. Para este espectacular edificio del Museo de la Ciudad China de Wuhan, la oficina de Libeskind envió a empleados que hablaban chino desde Nueva York al país asiático. ¿Y las normas, por ejemplo, en China o Singapur, tienen más o menos? Hay normas en todas partes, en todo el mundo. Es increíble lo difícil que es construir en cualquier lugar. Hay un proceso, no sé de dónde viene. Nadie lo entiende realmente. Ya sea en China, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en cada pequeña isla siempre hay normas. E incluso en Houston, donde trabajé, no hay normas de urbanismo, pero sigue habiendo una especie de sistema de autorregulación. No se puede construir como uno quiere, como uno lo haría sobre papel. Se adentró en el mundo de la arquitectura bastante tarde. De joven era músico, tocaba el acordeón. ¿Por qué se pasó a la arquitectura? ¿Por qué me pasé a la arquitectura? No sé. No es que siempre haya querido ser arquitecto, en absoluto. De alguna manera, todos mis intereses por la música, la pintura y el dibujo, mi amor por las matemáticas y la ciencia, me llevaron a solicitar el ingreso en la escuela de arquitectura, aunque nunca había conocido a un arquitecto. Sigue estando muy interesado en la música. Dice que está conectada con la arquitectura y que los edificios tienen un sonido determinado. ¿Qué quiere decir con eso? Nos orientamos a través de nuestro oído. Nuestro sentido del equilibrio reside en el oído interno, no en el ojo. Por lo tanto, la acústica siempre ha sido fundamental para la arquitectura, no solo en las salas en las que se reproduce música, sino en todas. La acústica es crucial. Eso me interesó desde el principio. Cuando planificaba el Museo Judío, hice una gran maqueta que tocaba para entender la interacción entre el sonido y los elementos dispuestos de diferentes maneras. ¿Cómo suena el Museo Judío? Hay silencio y música a partes iguales. Es polifónico, pero también hay un sonido que viene del vacío. Y hay algo ahí que no tiene nada que ver con la música, más bien un sentimiento de pérdida. Ha dirigido una ópera en Berlín y además diseñó el decorado y el vestuario. ¿Cómo ocurrió? He puesto en escena la gran ópera de Messiaen, San Francisco de Asís, y también a Wagner y a Luigi Nono. Es maravilloso estar en el escenario con los músicos diseñando el decorado y el vestuario, porque todo ocurre muy rápido. En arquitectura, incluso la casa más pequeña, todo lleva años. Nunca he perdido mi amor por la música y todo lo relacionado con la arquitectura.
Es un campo muy amplio. No en vano se conoce a la arquitectura como la madre de todas las artes. Combina tantos intereses, la contemplación de las estrellas, la luz, la danza, incluso la poesía, el arte de la geometría y la pintura. En su época de estudiante, Daniel Libeskind no dibujaba casas y edificios, sino estructuras complejas. Los dibujos abstractos forman parte de su obra artística hasta el día de hoy. Una serie de dibujos sobre la relación entre la música y la arquitectura, las llamadas obras de cámara, se leen casi como partituras y en realidad inspiran a otros músicos a componer. Más tarde desembocan en los diseños arquitectónicos de Daniel Libeskind. Muchos estudiantes me decían cuando mostraba esto como joven arquitecto en colegios y universidades, ¿has tomado LSD o alguna droga? No, hacía arquitectura, pero de una manera que no era realmente convencional. Los dibujos forman también una parte importante de su contribución a la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014, donde diseñó el pabellón veneciano. En un elaborado proceso, hizo transferir sus dibujos en papel a placas de vidrio de gran formato que estructuran el espacio. El dibujo, dice Daniel Libeskind, es el punto de partida y el medio para dar forma al futuro. Tiene una vivienda en Berlín y viene de vez en cuando, por periodos prolongados. ¿Tiene pensado construir aquí? Soy afortunado. Durante la pandemia me he convertido en un especialista en tecnologías online. Puedo trabajar y hacer dibujos en cualquier parte del mundo con todo un equipo, como lo haría en mi estudio de Nueva York. No siento que estoy de vacaciones cuando estoy en Berlín. Trabajo en todo el mundo. Es un milagro que el mundo esté tan conectado y que haya un sentimiento de solidaridad en el trabajo, a diferencia de lo que ocurría antes. Antes tenías que estar físicamente en el lugar o te quedabas fuera. Me encanta poder pasar tiempo en las ciudades que me gustan, alternando entre Berlín y Nueva York, y poder seguir conectado y ser creativo. Entonces solo necesita la computadora y sus bocetos. Ni siquiera tengo computadora, solo tengo un iPad, una pantalla a la que estoy conectado. Solo se necesita un bolígrafo y un papel o una pantalla. Eso es todo. No se necesita casi nada. Por supuesto, tenemos computadoras y tecnología sofisticada en nuestros estudios, pero mientras la arquitectura sea un arte, seguirá siendo algo que parte del corazón, del ojo y de la mano. Nunca la hará una especie de super máquina como en la película de Kubrick, 2001, sino las personas. Y eso es bueno, porque si no, nosotros mismos nos convertiríamos en máquinas. Una última pregunta. Usted tiene ya 75 años y sigue rebosando de energía y optimismo. ¿Cómo lo hace? Es cuestión de suerte. Y mientras tu mente y tu cuerpo estén sanos, podrás disfrutar de la vida. Y deberías, porque solo hay una. Por eso debes hacer las cosas que te gustan. ¿Quién quiere estar todo el tiempo tumbado en la playa sin hacer nada? Todo el mundo es creativo y debe utilizar su creatividad mientras pueda. De lo contrario, apaga y vámonos. ¿Hay algo que le gustaría hacer? Ya lo estoy haciendo.
Comenzamos. Muchas gracias. En rasgos generales, ¿creen que vale la pena escuchar esto? ¿Alguien lo había escuchado? Esto tiene un año de haber sido grabado. Más que los edificios son sus ideas, su visión de la arquitectura, muy humanista. Total y absolutamente hay cosas que realmente son sobresalientes. El asunto de lo simbólico, que todo es simbólico, tiene toda la razón. Y que hay un diálogo, definitivamente. La arquitectura establece un diálogo. Y sobre todo, no se puede cambiar la actitud, el espíritu de un pueblo cambiando fachadas. Esto va relacionado directamente con el proyecto que ustedes están haciendo. Italia, el INI, es decir, es importante, por eso me pareció que era un aporte para tomar en cuenta, no por el asunto de, incluso la intervención de los edificios históricos, ya lo vieron, incluso ya habían pasado 1 o 2 imágenes relacionadas con estos proyectos de Lifskin, pero realmente lo que les dije yo el otro día, atrévanse, atrévanse porque ahí es donde está lo que la gente de línea anda buscando, un enfrentamiento a lo que es tradicional y hacer un aporte total y absolutamente a nivel que abra los sentidos, que abra la sensibilidad, que aporte nuevas formas de ver la ciudad, de ver la imagen de la atmósfera de calles, de sitios, de esquinas. ¿Alguien quiere opinar rápidamente para que vayan directo a trabajar? Primero vamos a compartir grupos, pero me gustaría, no sé, unas pocas opiniones, a ver qué piensan. ¿Les pareció buena la visión que tiene? ¿Les parece una lección como yo lo considero, que es toda una lección catedrática? Sí, a mí definitivamente me parece que la forma en que él traduce la arquitectura y cómo se expresa sobre sus diseños es muy de que coge un poquito de cada cosa, un poquito de la música, un poquito del arte, un poquito de la pintura, y eso hace que sus diseños sean así, ¿verdad? Tan expresivos y tan complejos, porque construir esas cosas debe ser algo sumamente complejo, y ahí es donde también la construcción se vuelve un arte, ¿verdad? Y la forma en que toma el simbolismo, como por ejemplo en el museo, cuando él se puso de pie sobre esas caretas de metal, se entiende muy bien todo el concepto, ¿verdad? Y la expresión del sufrimiento que hay atrás de ese gesto. Entonces, me parece que uno puede tomar mucho provecho de esos ejemplos. Y muy bueno el video. También es chido conocer a estos grandes arquitectos y profesionales, no de un lado solo como arquitecto, sino también como una persona. Entonces fue bastante bueno. Exacto, ser humano. En realidad lo que usted decía de caretas son rollos de film. Es muy simbólico, realmente, porque el film comienza, como quien dice, a filmar la historia de la humanidad, ya no por dibujos, sino más bien incluso en la pantalla. Y todo eso, vieron cómo suena cuando la gente camina sobre esos carretes. Y es impresionante, estar ahí es impresionante. Las fotografías que saquen, en realidad, cuando uno visita el Museo Judío en Berlín, realmente queda con la boca abierta, con un pequeño detalle. Hay muchos espacios internos que tienen esas ventanas en formas irregulares. Con eso era más que suficiente todo el mensaje que se estaba dando con respecto al irrespeto, a la muerte, al atentado, ¿verdad? Y lo llenaron exactamente de elementos de escritorios viejos, de panfletos viejos, de fotografías de judíos, y todo le quita esa vibración que él mismo quiso plasmar en cada espacio, cada ventana, cada entrada de luz, cada sombra. Es impresionante. Ojalá algún día puedan ir al Museo Judío, porque realmente es, como lo dice él, un edificio atemporal, que es lo que yo les digo, la arquitectura debe ser atemporal, no tiene que tirar exactamente a la representación de un momento, a un estilo, como le dicen muchas personas en arquitectura.
No hay estilos, hay formas de representar el sentir de un pueblo, el sentir de un momento, el sentir de un evento. ¿Alguien más tiene algo que decir? Además de Hola, que sí, yo quiero opinar algo. A mí me pareció hermosísimo el video, gracias por compartirlo. Y me parece muy especial el momento donde nos damos cuenta de que no es arquitecto en el momento en el que diseña esto. Me conectó mucho con un libro que estoy leyendo, donde el personaje principal es músico y entonces está explicando cómo ve él como músico la música y lo relaciona con una ciudad. Entonces dice que él como músico va por dentro de callejuelas y de sótanos y túneles y va como metiéndose por dentro de la ciudad, experimentándola por lugares distintos. Y habla de otra personaje que no sabe de música como él, digamos, en la parte teórica o técnica de la música, y uno espera que vaya a decir como que ella va por las calles normalmente, pero dice que más bien ella atraviesa las paredes de los edificios y va como un fantasma por la ciudad, porque nadie nunca le ha dicho que no se pueden atravesar las paredes. Entonces, este tema como de que uno solo sabe que algo es imposible hasta que le dicen que es imposible, me une mucho a los pintores que nunca estudiaron pintura o a los arquitectos que nunca estudiaron arquitectura o algo así, porque, no sé, creo que mucha de esa conexión con el símbolo y con otras cosas, digamos, más extravagantes, viene mucho de eso, como como usted dice, transgredir los límites que uno se pone, digamos, dentro de la disciplina y pensar más como niño, y pensar más como un juego, y pensar más como, me dice, yo dibujé esta ventana así, entonces ya se salió, y sí. Entonces eso me pareció muy valioso. claro, porque además incluso todo esto de que me salió así, claro, es que no sale porque me da la gana, sale porque hay un sentimiento, una emoción, una conexión con una forma de expresar precisamente ese sentimiento. Y ahí es donde es un asunto de no complacer formas establecidas por estilos, por formas que sobresalen en el momento, sino más bien incluso una expresividad que tiene que ver con la representación, en este caso, del pueblo judío masacrado. En realidad hay cosas que realmente vale la pena no solo ver las obras de un arquitecto como este, sino más bien su parte humanista. Es importante, repito, me parece importante, hay una serie de cosas que dice y que apunta que tienen que ver mucho con el proyecto que ustedes están desarrollando, ese contraste entre la historia y ese atrevimiento, ese aportar algo en donde quiebra las barreras establecidas y dice, pone un nuevo diálogo hacia lo urbano para hacer reaccionar a las personas que deambulan por ese escenario urbano. Así es que sí, insisto que es un aporte importante el hecho de escucharlo y de ver, no se trata de copiar las formas de Lipskin, pero sí de alguna manera ver como un atrevimiento que a final de cuentas no es atrevimiento porque quiere, es un atrevimiento que pone a reflexionar, que hace pensar, que hace realmente cambiar la mentalidad de cómo vemos el mundo. ¿Alguna otra opinión? Hay tal vez nada más como comentario referido a eso. Hay un libro de un poeta francés, no recuerdo el nombre en ese momento, se llama Eupalinos o el arquitecto. Es un libro que tiene como una continuación a uno de los escritos de Platón. Me imagino que no sé si leyeron en el colegio a Fedro o en la universidad. Y el libro es como una continuación, obviamente escrito por otra persona en otro momento, pero se basa en eso. Y Eupalinos es un arquitecto, digamos, es un arquitecto, pero también es un músico. Y entonces habla de que no hay otro arte más parecido a la arquitectura que la música, porque son las dos artes que pueden crear espacio. Entonces yo creo que mucho digamos, de la conversación salió eso. Cuando él habla de que los edificios tienen sonido, lo ve de una forma muy similar a ver lo opuesto, que digamos que la música tiene espacialidad. O sea, cuando nosotros escuchamos música, podemos percibir espacios, podemos percibir formas de construir experiencias espaciales
y de igual manera la arquitectura tiene esa musicalidad, entonces que también es bastante importante en términos de lo que él menciona digamos, de que no hay una objetividad clara con respecto a la creación de la arquitectura, sino que la arquitectura surge de ese sentimiento y de esa situación. Y en este caso también, si uno ve las obras que plantea con edificios antiguos, tiene que ver un poco con ese diálogo que se da entre lo que existe y lo que va a existir, lo que se propone, los diferentes momentos históricos, y eso también es muy importante en términos de cómo se está viviendo este lugar, que tiene unas características históricas importantes, tiene una identidad, tiene una imagen, y lo que va a entrar ahí como proyecto nuevo que ellos quieren, que igual que sea que sea como una conversación en términos de lo que existe y lo que va a existir, es fundamental hablar de esa musicalidad que el espacio puede, de esa no nostalgia, porque él habla justamente de no conceptos como la nostalgia, pero sí de una sensibilidad clara ante lo que el pueblo dice en su imagen y en sus características, y lo que debe decir o lo que va a seguir diciendo desde una nueva perspectiva, desde una nueva óptica, que eso es lo que el proyecto va a impregnar. Entonces, es importante también tener esa condición de que lo que ustedes vayan a plantear tiene que o debería comunicar fuertemente una idea, una sensibilidad particular, una imagen particular, a partir también de lo que el lugar está planteando. Entonces, aparte, me pareció, me llamó mucho la atención con respecto a lo que se decía, porque realmente se aplica muchísimo al proyecto que ustedes en estos momentos tienen en manos. Hay un punto importante que él menciona rápidamente, y es el asunto que él considera que más todavía nos dirige muchísimo más el oído que el ojo. Y es que en realidad la acústica crucial, como le llama él, es incluso ese vacío que a final de cuentas tiene un sonido de vacío, que manda un mensaje, que hace reflexionar. Y eso tiene que ver muchísimo con la comprensión de esa sensibilidad humana que todos tenemos y que mucha gente simplemente no le da importancia porque lo que quiere es nada más la forma por la forma. Y es increíble ver cómo a pesar de todo un mundo que va contrario a lo que, digamos, una arquitectura estrafalaria, él no hace estrafalario, lo que hace simplemente es resonar ese vacío que tiene la humanidad en donde no ha encontrado su propia expresividad en la forma y en el contacto a través de las ventanas, del espacio, de las estructuras. Y es realmente increíble, como incluso que menciona, ¿y por qué usted no usa curvas? ¿Por qué no usa? Bueno, simplemente no creo que sea expresivo de la forma que yo veo la arquitectura. Las formas me salen en líneas rectas y eso es lo que quiero expresar, lo que necesito expresar. Ahí es donde definitivamente siento yo que tienen que poner atención a su propia visión de la arquitectura para poder expresar de qué manera su forma individual de sentir la arquitectura, de comprenderla y de comprenderse a ustedes mismos, va a ser la forma en que ustedes van a plasmar su propuesta para cualquier proyecto de las necesidades humanas. Acuérdense muy claro que él dice que incluso lo principal de una ciudad es la vivienda. Tiene toda la razón, no son los museos, es la vivienda. La vivienda, no importa el nivel que tiene cada una de las viviendas, o los diferentes tipos de viviendas, es el asunto de que habla muchísimo más de lo que es una sociedad y una ciudad que lo que es en sí la representación de lo que es la institucionalidad. La vivienda es lo que dice cómo vive la gente, qué siente la gente, a dónde se cobija en las noches, a dónde se protege del medio, del clima, etc. Bien, ¿alguien más tiene algo que decir? Y si no, van a ser las 6 de la tarde. ¿Alguien rápidamente tiene algo que decir? ¿Le dijo algo? ¿No le dijo algo? ¿Preferiría no haber visto esta entrevista? ¿Les parece un vacío que no dijo nada?
¿Qué creen? Yo quería comentar algo. Me gustó la forma de cómo él ve la arquitectura y la ve como algo divertido y no siente que es como una presión. Me llamó la atención algo que dijo que uno cree que es cliché y a veces dice como sí, sí, es que hay que empezar rayando por las manos, pero él dijo algo como de que él ocupaba nada más un papel, un lápiz o una pantalla para dibujar y que al final la arquitectura no era como un programa, sino era como esa conexión que él tenía con las ideas desde la mente. Entonces eso me pareció como bastante enriquecedor porque siempre le dicen a uno como es que usted tiene que aprender primero como a entender sus ideas para poderlas expresar de alguna forma y tal vez uno quiere correr antes de aprender a caminar y se va con los programas y cuando se pone a hacer algo que está muy bien mentalmente no sabe cómo traducirlo. Entonces, eso fue como una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de todo su discurso, digamos que está bastante bien. Sí, correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Hay algo importante que él menciona hablando de esto, y es el asunto que él termina con el corazón, la mente y la mano. ¿Por qué? Porque realmente el trazo a través de la mano viene, no sé, ustedes lo saben, viene desde el cerebro, pasa por el cuerpo y se atraviesa y la expresividad de la mano es lo que transmite esa imagen que estamos sintiendo dentro de nuestra sensibilidad, mientras que una pantalla, un programa, no lo puede hacer jamás porque no tiene sentimientos ni emociones ni viene realmente de una conexión con esa esencia humana. Así es que, bueno, creo que de todas maneras en otro momento más adelante podemos volver un poco a ver los conceptos y la visión de la arquitectura que tiene ya más de sus obras, más que todo su filosofía de lo que es la arquitectura, pero eso será ya en futuro en los otros proyectos. Así es que, si les parece, comenzamos, habíamos quedado en que hoy lo que íbamos a hacer era cada grupo presentar un poco lo que estaba desarrollando para que los otros se enteraran y así poder volver a reunirse en las aulas separadas para seguir adelante con su labor colaborativa. ¿Les parece? Eso era lo que habíamos hablado. ¿Tienen material o simplemente prefieren seguir adelante y no han podido trabajar el fin de semana? ¿Cómo está la cosa? Silencio total, el vacío, Yo, que simbolismo tal de vez propondría más bien como terminar de establecer entre todos juntos ciertas cositas, como no sé si ya de cómo se va a diagramar o qué se va a presentar, como para ir teniendo una idea de qué, de cómo establecer un formato o demás, porque sí, bueno, no sé, es mi percepción, creo que sí falta un poquito como de todos juntos terminar de hablar ciertas cosas antes de pasar otra vez al individual, pero es como una propuesta, no sé qué opinan los demás. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Esto del asunto de tener un lineamiento con respecto a cómo lo van a ir expresando es importante. No es que lo van a plasmar ahora, pero sí tener el concepto, porque a final de cuentas en un momento dado van a tener una serie de arroz con mango y cómo lo van a expresar, porque el tiempo corre. No es que le dediquen mucho tiempo a esto, pero sí pequeños 3, 4 puntos que serían importantes que todos tomen en cuenta. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Lo que está diciendo Mariana. El Yo profe lo había también mencionado el otro día también. siento que eso ayudaría porque al menos mi grupo como que sabemos que tenemos que definir cómo vamos a ver las pautas, pero sentimos que tenemos que definirlo todos juntos porque después nosotros damos unas pautas de una manera y después otros de otra, y después otros de otra y después cuando ordenamos se descontrola. Entonces sentimos que es mejor todos juntos dejar eso claro para poder como ya irnos en cada subgrupo e ir trabajando ordenado. Correcto. Bien, si están de acuerdo o quieren hacer alguna otra propuesta o quieren compartir lo que están haciendo ahora sin hacer esto que están proponiendo, ¿qué opinan? Los que están de acuerdo con respecto a estos puntos importantes para que vayan sobre una misma línea, si les parece, pongan manita de aceptación o no.
Bueno, yo creo que por mayoría hay bastantes. Así es que, adelante. El estrado es de ustedes. Los profes simplemente estamos aquí escuchando, pero el escenario es de ustedes. ¿Quién comienza? ¿Quién propone? ¿Qué piensan? Estoy de acuerdo que es un poquito complejo llegar a definir unos 3, 4 puntos para poder ir sobre una misma línea. Pero ¿alguien tiene idea de cómo creen que debería hacerse o que podría hacerse o tomarlo en cuenta? Insisto, sí, lo veo un poquito complejo. No complejo en sí por decirlo en palabras, sino complejo que realmente sea algo que todo el mundo tenga en mente para poder canalizar sus ideas y su propuesta. Yo creo que podríamos empezar viendo los requisitos de la lámina, tal vez. En el documento venga como lo que tiene que venir o algo así, y entonces ahí empezamos a ver quién tiene qué parte y entonces poner de acuerdo. Sí, suena bien. No sé qué les parece. Sí, para ver más o menos como qué tendríamos que hacer cada grupo y como cuánto sería el máximo de láminas. Porque el otro día lo hablamos, ¿verdad? Cada grupo está haciendo y tiene mucha información, pero al final de cuentas hay que sintetizarla y ser lo más expresivo posible, y además no se pueden salir del formato, pero también de la cantidad de información que cabe en las láminas que están solicitando. Entonces se pueden decir libros enteros de lo que están haciendo. Sí, Kenneth. Solo piden una lámina. No son dos. Voy a compartirles, aquí yo tengo los Yo entendí que eran no, dos. una lámina y piden otro De los escritos. documento, pero es otro documento por la parte. Sí, más o menos. Es un archivo de panel, o sea, es una lámina, que sería esta. A1, 90 por 60 en formato PDF. Y igual, pidiendo un máximo de 10 megas. Puede ser horizontal o vertical y se va a cargar en el sitio web del concurso después de una sesión como fue anteriormente escrito. Correcto. Y piden el concepto, bueno, la idea proyectual, que yo lo leo como un concepto, esquemas gráficos que se refieren a plantas, cortes, vistas y elevaciones, los que uno quiera, no piden un número específico, vistas 3D y detalles para indicaciones de qué tan viable es el proyecto. Eso es como la lámina de presentación. Aparte piden el archivo A3 en PDF igual, y son máximo 7 páginas en orientación horizontal, y ahí hay que poner todos los planos que tengamos, al menos un corte, la relación estratégica, que tal vez pueda ser un diagrama, tal vez, no sé, y el informe técnico ilustrativo detallado y un master plan. Y la portada es como un render significativo, una imagen significativa que y pues llame la atención y que sea lo principal del proyecto o el corazón del proyecto. Y, y sí, eso es. Sí, en realidad me quedé con mi idea de que eran dos láminas, pero la verdad es que la parte escrita, el concepto y todo esto va en la misma lámina. Es exactamente embutir, por utilizar un término, embutir en una lámina todo lo que es un concepto, una propuesta que la que tienen ustedes es bastante compleja, bastante diversa, que hace que incluso todo el pueblo reviva, tome vida de nuevo. Así es que todavía con más razón.
En realidad sí, son los mismos, digamos, el mismo parámetro de lo que era el proyecto de África. Bien, entonces, pues eso. Todavía peor, que no son 2 láminas. Claro, ahí en el archivo va en una serie de complementos que fue cuando yo inscribí el grupo en el concurso, realmente leí las primeras veces y me quedó la idea del asunto de que este segundo archivo era una segunda lámina, pero es un archivo. Bien, pues todavía es un poquito más complejo, no se asusten. Nada, entonces creo que es más importante todavía la propuesta, de que vean a ver por dónde anda el asunto. Si les parece, nosotros nos apartamos, cerramos la boquita o la bocota y ustedes, el escenario, vuelvo a repetir, es de ustedes. Sí, sí es importante que pronto, si no lo hicieron ya, lo vayan haciendo, empiecen a integrar la información, a ver la información en conjunto, incluso lo que les decía en una de las veces anteriores, que digamos, que tomen las imágenes que tienen en términos de planimetría y empiecen a ponerlas en una misma lámina para ir entendiendo, o en una misma, digamos, en un mismo dibujo para ir entendiendo cómo se está estructurando el proyecto, incluso cómo se está estructurando conceptualmente. Entonces, esa parte es fundamental para poder ir definiendo también el resto de la propuesta, y todo esto en unidad y en una digamos, en una misma línea, no en 4 líneas independientes. Entonces, esa parte sí es importante que la vayan revisando. Bien, pues entonces repito, la escena es de ustedes. Kenneth, ¿deja la lámina que está compartiendo? Pregunto, por mientras discuten. En realidad, incluso, sí, sería bueno que baje un poquito para ver la primera parte. Aquí está. Sí, de acuerdo. Bien. Ya yo, bueno, creo que les iba a preguntar que si estábamos todos de acuerdo con que el concepto o la idea proyectual fuera esta de las esferas, combinado con la iluminación, porque de ser así, entonces mi grupo tendría como la responsabilidad de graficar esa génesis que ellos piden. O sea, lo que yo creo que entonces deberíamos hacer es repartir responsabilidades sobre como cada punto quién tiene parte, y entonces eh, empezar a producir las piezas gráficas de cada punto. Por ejemplo, si las esferas están en el concepto, o si todos están de acuerdo con eso, entonces mi grupo abarca el punto 1. Por ejemplo, las plantas, cortes y vistas, ahí estamos todos, creo, porque todos tenemos responsabilidad en cuanto a la distribución del master plan. Entonces, habría que ver cuántas plantas, cuántos cortes y cuáles son las zonas más importantes de mostrar en la lámina para saber quién se responsabiliza. Igual en vistas 3D, que digamos, no sé, puede ser, siendo 4 grupos, un grupo puede poner una vista 3D y serían 4. Entonces, no sé qué les parece. Sí, también pensando un poco como lo del corte, que se había hablado como que había un punto que unía todo, tal vez por ahí puede ir más o menos, inclusive esa visión proyectual, que es como el punto donde unía los 4 temáticas, y también por ahí se puede ir también lo del corte. Lo que no sé es también, por ejemplo, en cada subgrupo, si hay alguien como con algo específico, tareas específicas. Entonces, por ejemplo, si una persona de cada subgrupo está haciendo diagramas, que entre ellos se comuniquen, no sé, los grosores que van a utilizar, el tipo de flecha y todo eso.
Entonces no sé si se puede ir como combinando esas tareas entre los subgrupos, pero que entre ellos estén siempre comunicados en cómo se va a presentar, por ejemplo, no sé. No sé, es que al final es complicado porque al final es una persona la que se encarga de la lámina. Y es complicado que más personas metan mano en una lámina. Entonces, o sea, lo que se podría hacer es unificar pues, textos de fijo, pero el montaje de la lámina yo creo que sí se lo lleva alguien nada más, o sea, solo es una persona, por lo complicado que es hacia distancia compartir. Ya sería como que alguien lo empiece y otra persona lo termine, pero no sé. Sí, yo no lo pensaría esa combinación que hice Mari en la lámina en sí, sino es que yo siento que el informe técnico ilustrativo detallado, en ese entonces sí va a haber más producción de diagramas, porque es sí, informe Ah, técnico ok, ilustrativo. ok, ok, ok. Y Ah, todo debería tener como un mismo lenguaje, y ahí es donde se tiene que explicar más detallado todo lo que hemos hablado en todos estos días, pero eso siento que tal vez también tenemos que definir todos como qué tiene que decir cada grupo de su área, o sea, que estamos informándoles a ellos, como el, pues un grupo de dado la tabla que decía como materiales, paleta vegetal, paleta de colores, pero también siento que ya dejar como eso claro, como cada subgrupo tiene que dar su parte del informe, me imagino, entonces decir qué es el informe en sí, lo que se espera. Yo tengo una idea. Creo que podríamos ver qué necesitamos meter en específico en la lámina para poder representar la idea de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y a partir de ahí, ver qué información tiene cada grupo que pueda complementar o que pueda ser parte de estas cosas que necesitamos para expresar la idea. Y así darle como una cabeza a la lámina porque somos un montón y somos 4 grupos y entre 4 grupos somos como 4 o 5 personas. Entonces, de fijo tenemos demasiado material, pero la cosa es cómo traducimos ese material a que todo se vea igual, bonito y se entienda la idea como global. Entonces, creo que si agarramos con una lámina grande y nos ponemos a plantearnos qué necesitamos para que la idea se represente bien, de fijo va como un diagrama y un plano donde esté la zonificación de dónde estábamos planteando cada cosa y tal vez, no sé, con colores, las zonas de cómo se traslapa lo del arte, lo del museo, lo del hotel y después de eso ver qué necesitamos en específico de cada uno para traducir la idea de cómo lo está viendo cada grupo. Y entonces hacer como mini capsulitas de material que tengamos. Digamos, lo de Kenneth es como lo de las esferas. Entonces, algo muy importante en eso es como plantear ese concepto de esferas. Y en el de nosotros, como que tenemos varias propuestas distintas, entonces como plantear esas propuestas o más bien poner las características resumidas de lo que necesitamos para que ese espacio funcione. Y así con los demás, yo creo que si agarramos como una lámina y entonces vemos qué necesitamos, se va a hacer más fácil porque también no hay que producir a lo loco y ya sabemos que, ok, el grupo uno tiene que hacer esto y esto y esto, el grupo 2 tiene que hacer esto, alguna parte del grupo 3 o del grupo uno no sé, la mitad del grupo hace el material escrito y la otra mitad te ayuda en la parte gráfica, porque no vamos a estar tampoco 4 personas metiendo mano como en una lámina. Y así, no sé qué opinan, creo que eso podría ayudarnos a no trabajar de más y a ir como con un norte. Jorge, eso es como hacer un borrador de la lámina, digamos. Sí, como agarrar Sí, una sí, lámina con las mismas medidas y decir, aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, y qué necesitamos para que esto o sea, para que esto se vea bien, o qué información vamos a meter, qué hay de más, qué complementa. Tal vez alguien tiene alguna idea de gráfica muy chiva y entonces puede hacer la lámina, o tal vez alguien dice, no, yo puedo irme con la parte escrita y ahí empezamos a delegar tareas dentro de cada grupo.
porque por lo menos nosotros que somos el grupo 1, y somos 5 y nos dividimos el espacio o la propuesta en 4 partes. Entonces cada uno ha desarrollado como conceptualmente, diagramáticamente y visualmente cómo se imagina ese espacio. Entonces a partir de ahí teníamos la idea de formar un programa y a partir de ese programa ya presentarlo como a ustedes. Pero todos estamos trabajando de maneras distintas. Entonces creo que tener como una idea general nos puede ayudar a todos. Igual a sintetizarlo de la gráfica, porque si no sé quién fue la que dijo que como tipo de flechas y eso, si se hace una lámina como principal, puede funcionar como machote para todos. Entonces tal vez todos trabajamos bajo el mismo formato y después nada más se copian las partes y se agregan en una más grande. Entonces creo que podría ser un poco más funcional. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo dos cosas sobre esto de la lámina. Eh, lo primero es que creo que deberá existir un diagrama que condense toda la combinación de propuestas de todos los grupos, porque digamos como intentar ver las esquinas de cada proyecto, de cada subgrupo, es imposible en una lámina de este tamaño. Entonces yo me imagino, digamos como una vista, algún tipo de axonométrico ahí, como de la ciudad. Es que estamos haciendo una cosa como muy extensa también. Este dibujo que hemos hecho muchas veces, que es como el parque ferroviario y sale un tentáculo para un lado y un tentáculo para otro lado y uno para abajo y la línea larga y las esferas y todo eso. Entonces eso podría ser como una parte bastante central de la propuesta. Eso en términos como de contenido. Entonces creo que podemos hacer una lista para que cada subgrupo cumpla con los puntos de esa lista y no trabajar de más ni trabajar menos que eso. Entonces como que cada subgrupo, ahí Kenneth dijo como en el punto 3, vistas 3D, cada grupo puede poner una, a mí me parece bien, digamos 4 imágenes, es que tenemos de 84 por, digamos que es 84 por 60, es la lámina, entonces creo que si cada grupo hace una imagen bien tuanis de lo suyo, después, bueno, lo demás es texto y eso, entonces, no sé, como hacer una lista que diga como cada grupo debería aportar cada una de estas cosas, y eso es la primera cosa. La segunda cosa es que yo no sé cómo se sienten ustedes con el concepto mood board, porque podemos como ponernos a ver láminas, así ya hablando solo de láminas, como ponernos a ver láminas, a ver si nos gusta algún tipo de como posibilidad gráfica, para tampoco darle demasiadas vueltas a cómo montar la información, sino tener una como sí, una paleta ahí de inspiración de qué cosa se ve bien, qué cosa no, y más o menos hacer ese borrador de lámina como con placeholders, como decir, aquí va a ir la foto del grupo de Jorge, aquí la del grupo Kenneth, aquí la del grupo no sé qué, y aquí va a ir una cosa grande, una planta ahí grande de todo, por aquí va a haber texto, por aquí va a haber, ¿entienden? Creo que con eso podemos sacar el tema de que no haga una sola persona la lámina, sino que full la hagamos entre todos y una solo la monte, nada más. Eso es lo que quería decir. Sí, a mí me parece que ese borrador es súper importante para que tengamos, para que podamos enfocar las energías en un solo punto y no tratar de terminar todo, porque creo que va a ser difícil como abarcar todo, ¿verdad? En cambio, si uno le pone atención a cierto punto específico, lo termina bien y lo pule y lo presenta, porque al final de cuentas en el concurso uno tampoco expone todo, sino que expone lo que uno cree más importante. Entonces, sí, me parece. Como que podemos hacer, no sé si nos metemos a páginas de concursos que han ganado o no. ¿Me escuché? Sí. No, se le cortó. Dijo concurso que hayan ganado y pa, se cortó. Era que si nos metíamos, digamos, para ver ese tipo de láminas, que tal vez, digamos, si nos metemos a Pinterest o si nos metemos en las páginas que han hecho concursos donde están las láminas ganadoras para ver referencias, que fue lo que dijo Alberto que podíamos hacer para ver cómo, por cuál lado vamos.
Yo creo que podríamos hacer algo muy similar a lo que hicimos la vez pasada, como ver imágenes rápido, porque si no se queda viendo imágenes, se le va a ir un ratote y no se va, somos muchos como para escoger. Entonces, ver imágenes y más o menos decir, ah, como esa, y entonces, como esa, claro que es un ejemplo de inspiración, porque no va a ser igual, y entonces a partir de ahí montar un formato para nosotros. Igual algo que se adecue a la manera, a la manera y a la información que tenemos, porque si usamos algo como muy de renders, de fotos y así, no tenemos renders porque no tenemos propuestas espaciales definidas. Entonces como algo más conceptual, pero de fijo sí, como que esa idea funciona. No sé qué opinan todos los demás que están por ahí. Nosotros en el grupo habíamos hecho ahí, bueno, es que lo que hicimos fue, ¿me escuchan? Sí, Ok. Nosotros hicimos ahí digamos, con un pseudo orden de cómo presentarles a ustedes lo que habíamos trabajado. Tal vez pueda servir un poco como de una pequeña guía. Entonces de fijo. voy a compartir un toque para que vean más o menos también cómo hemos estado trabajando nosotros. ¿Se ve ahí? Sí. Ok. Bueno, ¿Esas láminas nosotros... tienen el formato que ellos dieron o no? Ah, no. Como Esto para es... hacernos una idea. Sí, esto lo tiramos como para recopilar lo que habíamos trabajado nosotros y la idea como que teníamos un poco. Ok. Pero, Ok. digamos, nosotros lo que hicimos fue trabajar como el plan estratégico en un mapa ahí esquemático y tal vez como la idea un poco como del concepto que se quería acá y como señalar lo que iba en cada lugar y tal vez los espacios públicos que se iban a intervenir. Digamos que como, por decirlo así, el plan máster, pero muy esquemático y como con colorcitos, ¿verdad? Eh, Luego, cada intervención de cada edificio, lo que queríamos un poco como a nivel de la idea interna del lugar, hicimos ahí como esos isométricos para ver como el programa de lo que había. Y sacamos también como unas plantas esquemáticas. Lo que no queríamos era como dejar de lado eso para no tirar como pura representación, digamos, en 3D o a mano, bueno, como Photoshop y así. Y digámoslo, como ven, trabajamos ahí como muy esquemático, más o menos como por las necesidades que planteamos y de qué nivel, cuántos niveles queríamos y todo eso. Y después lo que nosotros pensábamos es que pudiera venir acompañado, digamos, como una intervención, bueno, más bien como la intervención ya de ahí photoshopeada, ¿verdad? De cómo se puede trabajar. Aquí, bueno, nosotros habíamos planteado como poner la parte de concepto y materialidades, pero para, para que estuviera señalado cada una de las intervenciones. Sin embargo, con lo que estaban hablando un poco, tal vez sirva algo, o bueno, tener tal vez como esto de base, eh, que bueno, aquí sería como llevar el orden del concepto, el concepto con las imágenes que se vayan a trabajar en eso. Eh, Puede venir como el mapa de todo, obviamente como de toda la intervención, y de igual manera señalar qué es en cada lugar, qué edificios se escogen y, y tal vez como qué función tienen. Eh, no sé si los demás grupos han trabajado como isométricos o así, podría ser una herramienta que tal vez no nos quite mucho tiempo, como para representar tal vez algunas cosas básicas de cuántos niveles puede tener la intervención. No sé si por ejemplo, en la parte de museo es es un tipo de representación funcional. También puede, tal vez como decía Luis, que él se imagina como una representación en isométrico de la ciudad. Tal vez no necesariamente sea como toda la ciudad, pero sí como que venga acompañado de un mapa. Entonces se podrían sacar como los volúmenes así para dimensionar un poco más esa, digamos, no sé, como un poco más la intervención. Podría ser que también vengan un poco como acompañados de lo que se quiere como en contexto inmediato. Si se ha trabajado plantas o cortes o algo así, podría ser algo que se amarre tal vez a esto y de finalizar como con la imagen ya de la propuesta volumétrica ya, entre comillas, final, ¿verdad? Pero tal vez esto sirva como para agarrar alguna idea, no sé cómo lo ven. Yo siento que si nos ponemos, o sea, son varias cosas, cosas positivas y cosas que me preocupan.
Siento que si nos ponemos a hacer como cosas muy puntuales de cada proyecto va a ser muchísima información. No sé si todas sean necesarias en la lámina, No, pero me gusta porque el proyecto como que ya tiene una cabeza, digamos, y un orden. Creo que nos podemos robar la idea de ese primer mapa, como de la zona de intervención que tiene ahí, y de fijo hacerlo como un mapa grande donde se vean todos los espacios y hacer como, bueno, aquí anoté como usar colores para las actividades o las zonas de dónde va la parte del museo, dónde va la parte del arte, dónde va la parte del hotel y así. Y a eso hacerle como subcolores o subburbujas, digamos, que digan como los usos. Y entonces ahí hacer como una tabla de simbología, no sé, con letras o números. Y entonces dentro del mapa se ve el bloque azul y es el espacio del arte. Entonces eso delimita el espacio y entonces se le pone al espacio del arte A, B, C y D, no sé, que son las 4 espacios de nosotros. Entonces en una tablita se tiene que A es un parque puente conector, el B es un edificio que estamos haciendo para talleres, el C y así, y después en la parte como textual, cuando se desarrolle un poquito como de la idea conceptual y esto, entonces se pone como A y se especifica esto que ustedes tienen ahí, como tal vez si hay volumetría, si hay plantas o si hay como una idea de concepto detrás del edificio, se puede hacer como un desglose. Entonces así se amarra un documento con el otro y podríamos tener como de fuente principal tal vez este mapa con información y todos trabajamos como con colores o una paleta de colores ahí que no sea muy extravagante. Y no sé, había pensado con esto que dijo Beto, de tener como una imagen que podríamos hacer como una ilustración de cómo visualizamos cada espacio o todos los espacios en un conjunto. Entonces así tipo collage, todos los espacios, perdón. tipo un collage con, no sé, 3, 4 enfoques. Entonces en un isométrico del lado izquierdo, no sé, se ve el arte. En el centro el museo o en el centro el hotel y en el otro lado el museo. Y todo se complementa por estos recorridos de bolitas. Entonces dentro de esa ilustración grande como que se puede dar más expresivamente la idea conceptual que nosotros tenemos del nuevo el INI y tal vez esa puede ser la imagen que les venda a ellos porque ocupamos como sintetizar todo en algo que les llame la atención porque podemos tener mucha información textual y todo estar muy bien, pero si no se ve como agradable a la vista, de fijo no lo van a comprar. Entonces no sé qué opinan de eso, como que se me ocurre que de fijo importante la lámina puede ser un mapa tipo esos que Oscar acaba de presentar, isométricos o una gran imagen ilustrativa con todas las ideas de todos los proyectitos yo le había puesto que como la característica más representativa de cada proyecto, que era algo que nos decían en el otro concurso, como usen la imagen más representativa del concurso o del proyecto para venderlo. Entonces, no sé, ¿qué opinan todos los demás al respecto? Yo un pequeño detalle, quiero opinar. Me parece que lo primero, de acuerdo a lo que han dicho con la lámina, un criterio general, pero si cada grupo no tiene una síntesis de lo que está proponiendo, no todo, sí, esto que presentó Oscar muy bien, toda una serie de detalles de análisis, de ver de cómo son las plantas, pero al final de cuentas aquí no creo que haya espacio para poner plantas. Hay un criterio general con respecto a como que vista de pájaro, la ciudad, cómo se vería la nueva en INI con los edificios y con los cambios que ustedes están proponiendo. Eso suena realmente que eso es o nos convence o no nos convence. Pero lo que iba a decir es lo siguiente, si cada grupo ya no tiene específicamente resumido en una síntesis coherente las diferentes partes que está desarrollando cada uno, jamás van a llegar a ningún lugar. Creo que es lo primero que ustedes deben tener. Cada grupo hacer una síntesis y de esa síntesis los puntos claves que tiene y de ahí entonces está bien lo de las láminas, pero teniendo el aporte síntesis de cada grupo, si no, ¿cómo van a decidir de todo lo que están buscando cuál es la síntesis para poder meterlo en la lámina? No va a caber. Todo esto que acabamos de ver, excelente como propuesta de investigación, de aventura para ver cuáles son los pequeños detalles, los materiales y los pisos y esto y lo otro. Pero ya como conclusión de esencia, repito,
resumen. Cada grupo debería tener ya un resumen. Los puntos clave son este y este. Es la única forma, si no, nunca va a llegar a un acuerdo. Van a tener tanta cantidad como un frasco cuando se está dando la vuelta del barrilete de la lotería. Demasiadas rueditas dando vueltas dentro de un frasco. Y se va a perder. Entonces, alguien mencionó que el asunto de que, bueno, estamos trabajando, no me acuerdo quién fue. Estamos trabajando, pero a final de cuentas, como que cada uno tiene y tenemos que amalgamar eso en una sola propuesta y qué sé yo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Nuestra propuesta, esencia, es esto. Punto 1, punto 2, punto 3. Esos nódulos ya están definidos, cuál es, digamos, lo que representa lo que ustedes han buscado cada grupo, cada uno de los 4 grupos, y de ahí entonces sí ver cómo lo amalgaman para un solo criterio general. Pero si no tiene claro cada grupo qué van a llegar a meter cuando tengan definida la lámina, no lo sé. Siento que hay una distorsión ahí, todavía les falta una etapa para llegar a cuál es nuestro resumen. Resumen 1, resumen 2, esencia 1, esencia 2, esencia 3, esencia 4. La imagen de este edificio, son edificios tal, este es el edificio, el otro. Repito, aquí no va a haber espacio para meter plantas, distribuciones internas y cosas de ese tipo. Como para entender un poco, sí, pero fuera de eso, ¿a dónde se lo van a meter? Y tendría que ser por los 2 lados la lámina, jamás. Entonces, a mí me parece excelente que ustedes estén, digamos, analizando en detalle, pero del detalle es de la generalidad. Del detalle se va a lo general y a final de cuentas, ¿qué lo representa? Así, tan puntual. Creo que les falta la etapa de que cada quien haga su resumen, insisto. Me parece que están un poquito perdidos en ese sentido. No perdidos, están en proceso y tienen que definir ese proceso porque ya lo tienen que tener. Y alguien lo dijo también, no le den tanta importancia al pequeño detalle ínfimo que la pulguita va caminando por esta esquina, estoy inventando cosas. Porque realmente eso no tiene importancia, lo que tiene importancia es a final de cuentas cuál es el resultado final de lo que propone nuestro grupo. Ya ustedes vieron lo que cada quien tenía un poco lo que estaba desarrollando, pero no hemos visto síntesis de cada grupo. No existe, que yo sepa. Insisto que eso es lo que hace falta. Yo propondría que inmediatamente se pongan a trabajar para resumir cada quien antes de hacer una reunión de la zona. Lo que dijeron de la lámina ya es una gran guía. ¿Cómo va a ser? Primero tengan el material. No, va a ser entonces un seminario increíble. No, increíble no. ¿Cuáles son las partes del seminario? ¿Y cuáles son los que lo van a componer? Y después de tener esas partes, entonces ya hacemos un global. Pero no, tener un global y luego ver con qué lo llenamos. No puede ser. Así lo siento yo. No hablo más. ¿Por qué no dedicamos un rato, digamos, en los grupos para definir las cosas o tal vez sintetizar en 3 puntos? Cada grupo, no sé, saca 3 puntos, podría ser, y ver cómo en qué quedamos para ver luego en qué sí concordamos y en qué no. Estoy de acuerdo. Sin embargo, me parece que es un buen ejercicio que estamos haciendo porque creo que para términos de hacer una síntesis pronta de las cosas que estamos haciendo, es bueno tener una idea gráfica de hacia dónde va cada grupo. De nuevo, como para no hacer de más, digamos. Yo creo que este lenguaje que está mostrando Oscar de los isométricos estos me parece que son una herramienta buena porque resuelve bien varios problemas. Entonces, no sé, quiero decir, cada grupo puede generar sus propios diagramas, un poco en esta línea, y su propio texto cortito de qué es su propuesta sintética, y ya se ve después. Pero lo que digo es que creo que aquí lo que estamos intentando ver de globalidad es más bien como qué producto
vamos a darnos entre nosotros para que tengamos todos una guía, digamos, de por dónde ir. Entonces, no sé qué piensan los demás del lenguaje y como de la parte gráfica, a mí esto me parece que es una solución tuanis. Luis, está bien, tiene coherencia, pero si todos, por ejemplo, el grupo donde está Oscar, tiene todo este detalle, pero quien no lo tenga desglosado así, le va a llevar mucho tiempo. Estamos a 30 y esto hay que mandarlo el 7. Así tan sencillo. Sí, es que eso es lo que iba a decir, digamos, nosotros detallamos esto también como para tener material para nosotros, pero hay cosas que se pueden sintetizar, porque digamos, al menos acá nosotros hicimos como 3 mapas, bueno, prácticamente como que desmembramos el mapa en 3 partes para explicar un poco, pero ya un mapa de todo lo que, de toda la intervención, obviamente se sintetiza un montón. Y en dado caso de que se llegaran a trabajar, digamos, como estos isométricos, puede ser también algo muy estratégico sin necesidad de mostrar como todos estos detalles que pues lo que hacen es quitar campo en la lámina, digamos. No, jamás es imposible, Oscar, imposible. Sí, y pues también la propuesta ya de la propuesta en 3D, digamos, yo creo que queda muy bien, más bien si se sintetiza todo, tal vez como un collage, porque pues, también se le puede dar como ese toque ahí, Tengo una idea. ¿Qué pasa si, no sé, nos dividimos un corto, o sea, un tiempo cortito en subgrupos y nos ponemos a la tarea como de sintetizar en varios aspectos la información que tenemos para que todos estemos trabajando como en el mismo lenguaje en el sentido de información? Y podemos, no sé, que uno de los varios, anoté como 3, pero digamos que uno sea como un plano donde especificamos el espacio a intervenir, como dónde en específico, en qué lote va a ir, qué edificio. Entonces se le pone edificio 1 y se especifica en texto qué edificio va. Y como que podemos sacar las características más importantes, ya sea escrito o como con diagramitas o cositas rápidas, qué características estamos como trabajando en relación como a las conexiones con los demás. Que no sé, que si estoy integrando las bolas de luz de Kenneth o que si estoy utilizando la otra idea del otro. Y entonces así comprendemos como qué están trabajando de los demás y tal vez algo súper resumido de la idea generadora de todo el espacio, como qué quieren expresar con toda la intervención, porque al final somos 4 subgrupos pensando de maneras diferentes bajo los mismos parámetros, pero todos tenemos como una idea de algo acabado distinto. Entonces creo que tal vez como con estos 3 puntos ya nos podemos reunir y entender más en general lo de todos y a partir de ahí tal vez, no sé, ya con un plano de todos, con los proyectos, entonces alguien se puede encargar de sintetizar un plano general global. Con la conceptualización de la idea generadora de todos, ya nos podemos dar una idea de cómo trabajar un collage más grande. Y con las características, entonces ya podemos ver entonces cómo estamos trabajando esta integración de que todo sea una misma unidad, dónde estamos compartiendo lenguajes, dónde o qué propuestas está quedando como por fuera, con características distintas. Y entonces así podemos tener como una idea más general, con algo más gráfico de todo y a partir de ahí podemos empezar a trabajar más cosas. Creo que podría ser un poco funcional. Jorge, te digo que eran 3 puntos, pero yo solo agarré 2. Creo que sería buena idea. Se lo repito, es como un plano del espacio a intervenir con los edificios. Esa es una. La segunda es como las características de las conexiones, como qué comparte con los demás. Y la tercera es como la idea generadora o qué quiere expresar o como más bien en general, sí, la idea generadora de todo su conjunto como un subgrupo, digamos. Ok. Y yo creo que con esas 3 ideas como que la síntesis de eso, de todo lo que hemos trabajado por separado, y podemos unificarlo en algo más grande. No sé qué opinan. Porque Perdón un segundo, suena muy bien, pero suena importante lo que dijo Kenneth al principio, que fue la propuesta del asunto de la luz y la tecnología. Eso puede ser un hilo que hilvana todos los puntos.
porque al final de cuentas no es solamente la línea del tren, que eso lo vimos en la primera sesión cuando el grupo de Kenneth lo presentó. No solamente la línea del tren, es que esa luz se va conectando con toda la tecnología y con toda la luz energética que se proponen en las diferentes partes de la ciudad. Eso es un hilo que, como un collar, va hilvanando. Pero es importante entonces cuál es la columna vertebral, aunque sea torcida y retorcida, pero es la luz el punto que va generando con todos sus valores unidos en un solo paquete lumínico, tecnológico, que es lo que a ellos le dan mucha importancia. Pero nada, lo que han dicho todo, ya no opino más, no quiero intervenir más. No intervengo, simplemente tiro ideas que siento que para que ustedes se puedan organizar en este momento, porque ya siento picor en los pies. Entonces, ¿qué? ¿Cómo cuánto vamos? No sé, rápido, si es información que deberíamos tener, ¿qué? 30 minutos, mucho. Sí, está bien. ¿Quieren que les mande como un screenshot de esto por cualquier cosa? Sí, como para tenerlo. Ok, ya lo paso. Breve. No sé si aquí mismo nos podemos dividir como en rooms. Sí, mejor. Sí, se puede. Ya están listos y nada más eligen a cuál entran. Gracias. Gracias.